es ¿por qué no? Lear dijo: «Quiero que el programa tenga una muerte honorable». Carol O'Connor no era la opción obvia para interpretar a Pa Archie Bunker. Antes de pisar el set, era conocido por papeles más sofisticados, incluso comprensivos. Lejos del personaje brusco y dogmático que pronto dominaría la televisión estadounidense. La decisión del casting en sí fue una apuesta. Los productores necesitaban a alguien que pudiera hacer reír al público con las opiniones escandalosas de Archie, sin dejar de creer en la humanidad detrás de él. Y O'Connor logró ese equilibrio con asombrosa precisión. Lo que lo hacía perfecto para el papel no era solo su talento, sino su propia perspectiva. A diferencia de Archie, O'Connor tenía una visión liberal, y ese contraste le dio una visión única del personaje. Podía explorar los defectos de Archie sin llegar a ser Archie, dando a la actuación capas que los espectadores casuales a menudo pasaban por alto. Crear a Pa Archie Bunker no era simplemente cuestión de memorizar líneas y soltar remates. O'Connor trabajó en estrecha colaboración con Norman Lear y el equipo de guionistas para dar forma a un personaje que resonaría en el público, reflejando las contradicciones de la sociedad estadounidense en la década de 1970. Cada gesto, cada pausa, cada comentario murmurado fue entregado. Detrás de las cámaras, O'Connor ensayaba las escenas repetidas veces, probando los límites de la personalidad de Archie. Entendía que Archie era más que una figura cómica. Era un espejo que reflejaba las tensiones sociales que muchas personas preferían ignorar. El enfoque de O'Connor fue más allá de la actuación. Era casi sociológico. Estudió los hábitos, el patrón de habla y los prejuicios del hombre común, traduciéndolos en una actuación que era a la vez entretenida e inquietantemente precisa. Incluso en aquellos primeros días, la atmósfera en el set era eléctrica, pero no siempre cómoda. Los guionistas y productores debatían hasta dónde podían llevar las opiniones de Archie sin alienar a los espectadores. O'Connor a menudo se encontraba en medio de estas discusiones, abogando por la autenticidad sobre el sensacionalismo. Argumentaba que Archie debía sentirse real, incluso si eso significaba incomodar al público. Y funcionó. Los espectadores se reían de su intolerancia, pero también se reconocían a sí mismos o a alguien que conocían en la terquedad de Archie, sus malentendidos y sus sorprendentes momentos de vulnerabilidad. Ese delicado equilibrio entre humor y verdad fue el ingrediente secreto que hizo que All in the Family fuera diferente a todo lo que había existido antes. Lo que mucha gente no se da cuenta es que el proceso de desarrollo de Archie Bunker implicó más que ensayos y guiones. Implicó una negociación continua entre personaje y actor. O'Connor a veces rechazaba los diálogos que sentía que eran demasiado extremos o poco realistas, insistiendo en que Archie siguiera siendo creíble. Estas decisiones fueron cruciales porque Archie fácilmente podría verse convertido en una caricatura en lugar de un personaje complejo y multidimensional. La dedicación de O'Connor lo transformó de un típico actor de sitcom en alguien capaz de sostener un espejo frente a la sociedad misma. No solo interpretaba a Archie, lo estaba estudiando, aprendiendo de él y refinándolo de una manera que mantendría al público enganchado durante casi una década. Y sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo y la cuidadosa planificación, el set nunca estuvo libre de tensión. Las mismas características que hacían que Archie Bunker fuera convincente, su naturaleza franca, su lengua afilada, su certeza moral,
también creaban fricción. Los miembros del elenco, los guionistas e incluso el propio O'Connor tuvieron que navegar por la delgada línea entre la exageración cómica y la ofensa en el mundo real. Este constante tira y afloja entre la autenticidad y el entretenimiento se convertiría en una característica definitoria del programa, dando forma a cada episodio y a cada línea argumental. Pero eso fue solo el comienzo, porque el mundo fuera de las puertas del estudio estaba mirando de cerca, y las reacciones pronto pondrían a prueba todo lo que Carol O'Connor creía sobre la comedia televisiva y el poder de un personaje que se negaba a ser ignorado. Desde el momento en que se estrenó All in the Family, fue imposible ignorar las ondas de choque que envió a través de la televisión estadounidense. Los espectadores quedaron cautivados, indignados y, a menudo, divididos por la opinión franca e intransigente de Archie Bunker. El programa no rehuyó los temas delicados. El racismo, el sexismo, la política y los conflictos generacionales se colocaron al frente y al centro. Para algunos, Archie era hilarante, un reflejo cómico de las personas que conocían. Para otros, era una figura de frustración, una encarnación de la ignorancia que muchos sentían que nunca debería celebrarse. La reacción del público fue inmediata e intensa, lo que obligó a Carol O'Connor y al equipo de producción a entrar en territorio desconocido. Estaban creando entretenimiento, pero era un entretenimiento que exigía reflexión, que exigía compromiso y, en muchos casos, exigía incomodidad. Las críticas vinieron no solo de los espectadores, sino también de comentaristas culturales y expertos de la industria, que cuestionaron si el humor del programa enmascaraba un mensaje más preocupante. Algunos argumentaron que la intolerancia de Archie se normalizaba en lugar de desafiarse, que el público podía reírse, pero no reconocía el daño en su actitud. O'Connor, sin embargo, tenía una visión clara. Entendía que el atractivo de Archie residía precisamente en su contradicción. Era franco y defectuoso, pero profundamente humano. El actor defendió públicamente el programa, enfatizando que la risa podía servir como catalizador para la discusión. En entrevistas y conversaciones privadas, O'Connor enfatizó que la intención nunca fue glorificar el prejuicio, sino exponerlo, para provocar un diálogo que de otro modo nunca sucedería. A pesar de sus mejores esfuerzos, el peso del escrutinio público fue innegable. O'Connor a menudo se enfrentaba a cartas de fanáticos devotos y críticos enojados, cada uno expresando puntos de vista extremos. Algunos lo elogiaron por abordar temas que otros evitaban, mientras que otros lo acusaron de explotar temas delicados para obtener índices de audiencia. En el set, la tensión era palpable. Los guionistas y productores debatieron cada línea argumental, cada línea de diálogo, equilibrando el riesgo de alienar al público con el deseo de seguir siendo auténticos. O'Connor desempeñó un papel clave en estas discusiones, abogando por un manejo cuidadoso del material controvertido e insistiendo en que el programa nunca perdiera su ventaja. Su compromiso con la integridad, tanto como intérprete como figura pública, ayudó a dirigir a All in the Family a través de tormentas que podrían haber hundido una producción menos cuidadosa. Sin embargo, las controversias se extendieron más allá del público. Dentro de la industria, los compañeros y ejecutivos a veces veían el programa como una apuesta que podría empañar la reputación. O'Connor enfrentó presiones para suavizar el personaje de Archie, atenuar la sátira en favor de un atractivo más amplio. Se resistió. Para él, la fuerza de Archie Bunker radicaba en la honestidad, en revelar las verdades incómodas que otros eran demasiado educados
o demasiado asustados para confrontar. Esta postura le valió tanto admiración como crítica y definió gran parte de su carrera. Con el tiempo, la tensión entre el impacto y el humor se convirtió en el sello distintivo de la serie, una dinámica que mantuvo a los espectadores pegados a sus pantallas y provocó una conversación nacional. Incluso cuando el programa alcanzó índices de audiencia récord, el impacto personal en O'Connor fue significativo. Tuvo que lidiar con la fama, la opinión pública y la responsabilidad moral de interpretar a un personaje tan divisivo como amado. El estrés de defender a Archie, el constante debate sobre el contenido y el escrutinio de los críticos pesaron mucho en él. Sin embargo, también agudizó su instinto, perfeccionó su actuación y reforzó su dedicación al papel. Entendió que la televisión tenía el poder de moldear el pensamiento y provocar el diálogo. Y ejerció ese poder con cuidadosa y deliberada precisión. Y justo cuando parecía que las controversias podrían llegar a un punto de ruptura, surgió otro desafío que pondría a prueba a O'Connor de maneras que nunca podría haber anticipado, demostrando que la vida detrás de las cámaras estaba lejos de la realidad guionizada que los espectadores veían en la pantalla. En medio del éxito sin precedentes de All in the Family, estalló un conflicto laboral que sacudiría los cimientos del programa. Los guionistas y miembros del equipo de CBS, frustrados por los salarios, las condiciones de trabajo y el control creativo, iniciaron una huelga que detuvo abruptamente la producción. La atmósfera en el set cambió casi de la noche a la mañana. Lo que una vez fue un entorno controlado y animado, lleno de risas y ensayos, se volvió tenso, incierto y cargado de ansiedad. Carol O'Connor, siempre profesional pero profundamente fiel a sus principios, se encontró en una encrucijada. Podría haber seguido filmando, manteniendo el programa según lo programado y protegiendo su propia posición. Pero O'Connor eligió un camino diferente, uno que reveló otro lado del hombre detrás de Archie Bunker. La decisión de O'Connor de apoyar a los trabajadores en huelga no se tomó a la ligera, entendió el riesgo. Al negarse a filmar, puso en peligro el impulso del programa. Potencialmente enfureció a los ejecutivos y se expuso al escrutinio público. Sin embargo, lo vio como una cuestión de principios. El equipo, a menudo invisible para el público, era la columna vertebral de la serie. Los guionistas, diseñadores de escenografía, operadores de cámara y técnicos, habían vertido su energía en la creación de un mundo que se sentía auténtico y vivo. O'Connor reconoció que sin ellos, Archie Bunker nunca podría existir de la manera que el público esperaba. Estar con los trabajadores no era solo solidaridad, era un sello moral, un testimonio de su respeto por todos los involucrados en dar vidas a la historia. El impacto de la postura de O'Connor se extendió por toda la industria. Otros actores y equipos de producción se dieron cuenta, y su apoyo ayudó a dar legitimidad a las demandas de los trabajadores. Asistió a reuniones privadas, ofreció aliento e incluso habló públicamente sobre la importancia de un trato justo detrás de las cámaras. Si bien algunos ejecutivos se sintieron frustrados, el público en gran medida no se dio cuenta de las tensiones que bullían bajo la superficie. La huelga retrasó la producción, pero también reforzó una lección crítica. La televisión no se trata solo de actores o guiones. Es un esfuerzo de colaboración que requiere reconocimiento y respeto por cada contribuyente. De vuelta en el set, la atmósfera después de que terminó la huelga fue diferente. Las relaciones habían cambiado. La confianza se había profundizado en algunos casos
y en otros surgieron nuevas tensiones. O'Connor, aunque inquebrantable en sus principios, había navegado por un delicado equilibrio entre la lealtad al equipo y sus obligaciones como actor principal del programa. Este episodio destacó las presiones a menudo invisibles de la producción televisiva, los dilemas éticos que pueden surgir cuando el éxito choca con la equidad y el coraje que se necesita para priorizar la integridad sobre la conveniencia. También presagió más desafíos que pondrían a prueba la resistencia de O'Connor, su juicio y su capacidad para mantener la armonía en un mundo donde las personalidades, los egos y las opiniones chocaban con frecuencia. Pero incluso cuando la huelga se desvaneció en la memoria, las consecuencias persistieron. La industria tomó nota del liderazgo de O'Connor, su voluntad de arriesgar su propia carrera por un bien mayor y su compromiso inquebrantable con la justicia. Fue un momento que lo definió no solo como un acto, sino como una figura de principios que navegaba por el complejo y arriesgado mundo de la televisión. Y si bien el público solo vio el humor y el drama en la pantalla, la verdad detrás de las cámaras contó una historia de coraje, solidaridad y las batallas a menudo invisibles que dan forma al entretenimiento que consumimos. Los desafíos de las disputas laborales y la ética en el lugar de trabajo fueron solo el comienzo, porque detrás de la camaradería y la lucha se estaban gestando tensiones más profundas. Tensiones que pronto estallarían de formas que ni siquiera O'Connor podría haber predicho. Mientras que el público estaba cautivado por las risas y los comentarios sociales en la pantalla, el mundo detrás de las cámaras de All in the Family estaba lejos de ser simple. Las tensiones se cocinaban a fuego lento entre figuras clave, y las disputas que permanecerían en gran medida ocultas al ojo público ocasionalmente amenazaban con perturbar la armonía de la producción. Carol O'Connor, a pesar de su actitud tranquila y su dedicación al oficio, no era inmune a estas dinámicas. Surgieron conflictos sobre decisiones creativas, interpretaciones de guiones y la dirección de los personajes. Y O'Connor a menudo se encontró navegando por un camino delicado entre la colaboración y la confrontación. Las mismas cualidades que lo convirtieron en un Archie perfecto, su asertividad, su compromiso con la autenticidad y su falta de voluntad para comprometer la integridad, también lo convirtieron en una fuerza a tener en cuenta detrás de las cámaras. Entre los desafíos más importantes se encontraban los desacuerdos con Norman Lear, el creador visionario del programa. Si bien O'Connor respetaba el enfoque innovador de Lear hacia la televisión, a veces chocaba por los cambios de guión, los matices del diálogo y la interpretación del personaje de Archie. O'Connor creía en mantener a Archie identificable, creíble y humano, mientras que Lear ocasionalmente superaba los límites que O'Connor sentía que corrían el riesgo de alienar al público. Estos debates fueron intensos, y aunque nunca se hicieron públicos en ese momento, dieron forma al programa de manera profunda. Cada argumento, cada compromiso añadió sutiles capas a Archie Bunker, creando un personaje que podía ser a la vez ofensivo y extrañamente entrañable, repeliendo a los espectadores y atrayéndolos simultáneamente. Las relaciones con los coprotagonistas eran igualmente complejas. Jean Stapleton, quien interpretó a Edith, y Rob Reiner, quien interpretó a Michael, fueron aliados y colaboradores. Sin embargo, incluso estas conexiones requirieron una negociación constante. La química que el público adoraba no surgió automáticamente, se nutrió a través de largas horas de ensayo, discusión y, a veces, desacuerdo. Stapleton y O'Connor
compartían un profundo respeto mutuo. Pero como cualquier equipo que trabaja bajo presión, ocasionalmente chocaban por el ritmo cómico y la interpretación de la escena. Riner, joven y enérgico, aportó una energía diferente que desafió a O'Connor de maneras frustrantes y gratificantes. Estas interacciones, tanto tensas como colaborativas, forjaron un elenco capaz de abordar temas delicados, con humor y matices, produciendo interpretaciones que se sentían vividas en lugar de guionizadas. Incluso más allá del equipo inmediato, la percepción pública añadió otra capa de complejidad. Los críticos y periodistas se apresuraron a especular sobre supuestas enemistades y alianzas, creando narrativas que se basaban solo vagamente en la realidad. O'Connor tuvo que mantener la profesionalidad y al mismo tiempo gestionar los rumores, asegurándose de que la reputación del programa y la cohesión del elenco permanecieran intactas. Su habilidad para equilibrar estas presiones demostró no solo su talento como acto, sino su notable capacidad como líder dentro del conjunto. Detrás de cada risa y lágrima transmitida a millones, había una negociación constante de personalidad, ego y ambición. Sin embargo, a pesar de estos conflictos, las alianzas formadas en el set fueron tan poderosas como la tensión. O'Connor fomentó un entorno donde la colaboración finalmente triunfó sobre el desacuerdo. Fomentó el diálogo, el compromiso y el respeto mutuo, asegurando que incluso cuando surgieran enfrentamientos, la integridad del programa permaneciera intacta. Estas dinámicas detrás de las cámaras, ocultas a los espectadores, añadieron profundidad a la serie de maneras que el público nunca llegó a comprender del todo. La mezcla de enemistades y alianzas creó una tensión creativa que hizo que las actuaciones fueran nítidas, los guiones audaces y el programa en sí más convincente. Pero justo cuando el elenco y el equipo estaban aprendiendo a navegar por estos desafíos, una tragedia personal golpeó a Carol O'Connor de maneras que lo afectarían profundamente y alterarían el curso de su carrera. Detrás del humor, los comentarios sociales y la aclamación de la crítica, Carol O'Connor enfrentó una tragedia personal que lo sacudió hasta la médula. Mientras que el público veía el ingenio gruñón y los absurdos cómicos de Archie Bunker, O'Connor estaba lidiando con una pérdida que pocos podían entender. Los detalles de esta tragedia fueron profundamente personales, pero su impacto en su vida y su carrera fue profundo. Fue un momento que remodeló la forma en que abordaba tanto su trabajo como a las personas que lo rodeaban, infundiendo a sus actuaciones una profundidad y sensibilidad que antes no se habían visto. Para O'Connor, el mundo de la comedia y la sátira se entrelazó con la emoción real, el dolor y la delicada navegación de la experiencia humana. Esta pérdida no era algo que pudiera compartimentarse. Impregnó todos los aspectos de su vida, desde sus interacciones en el set hasta sus reflexiones privadas en casa. Los colegas notaron un cambio en él, una intensidad tranquila, una presencia sombría que contrastaba marcadamente con la personalidad bulliciosa de Archie. Sin embargo, en lugar de retirarse de su trabajo, O'Connor canalizó sus emociones en su oficio. Profundizó su compromiso con la autenticidad, permitiendo que Archie evolucionara de maneras que reflejaran la lucha humana real. La risa se volvió más matizada, el humor atenuado con pausas y los momentos ocasionales de vulnerabilidad de los personajes resonaron con más fuerza entre el público, que podría asumido que no estaban viendo más que una comedia de situación. A raíz de su pérdida,
O'Connor también se involucró cada vez más en la defensa. Utilizó su plataforma para arrojar luz sobre los mismos problemas que habían tocado su vida personal, promoviendo la concienciación y el cambio sin hacerlo abiertamente público o performativo. Se involucró de forma silenciosa pero decidida, prestando su voz a causas que se alineaban con sus valores y demostrando que el actor detrás de Archie Bunker era mucho más que una personalidad televisiva. Era un hombre decidido a marcar una diferencia significativa, incluso en medio de un profundo dolor. Este período de defensa consolidó aún más su reputación como alguien que se preocupaba profundamente, tanto por su trabajo como por el mundo que lo rodeaba. Colegas, amigos y familiares fueron testigos de la transformación. Las experiencias de O'Connor profundizaron su comprensión de la condición humana, informando no solo sus actuaciones, sino también sus interacciones con otros en el set. Se volvió más empático, paciente y reflexivo, cualidades que ayudaron a equilibrar el entorno de alta presión de un programa de televisión innovador. La tragedia también lo obligó a confrontar la impermanencia de la vida y la naturaleza fugaz del éxito, dando forma a sus decisiones sobre qué proyectos perseguir y cómo navegar por el ojo público. Era un delicado equilibrio entre la reflexión personal y la responsabilidad profesional. Un baile que O'Connor realizó con notable gracia, incluso cuando el peso de su pérdida persistía. En última instancia, este periodo de tragedia y reflexión añadió capas al legado de O'Connor. Ya no era solo el actor que podía hacer reír al público con un intolerante testarudo. Era un hombre que entendía el dolor, la resiliencia y las complejidades de la emoción humana. Esa comprensión enriqueció a All in the Family, elevándola de una simple comedia de situación a algo más perdurable, más impactante y más real. Y mientras el público seguía interactuando con el humor, las controversias y el drama del programa, muy pocos se daban cuenta de la profundidad de las experiencias personales que estaban informando silenciosamente cada actuación. Pero estas experiencias, estos momentos de pérdida y reflexión, fueron fundamentales para dar forma no solo a la carrera de O'Connor, sino también al alma misma de Archie Bunker, asegurando que el personaje seguiría siendo inolvidable mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. A finales de la década de 1970, el mundo estaba cambiando, y también la televisión. El clima social que había hecho que All in the Family fuera innovador estaba evolucionando, y Carol O'Connor podía sentirlo. El público seguía sintonizando, pero las conversaciones habían cambiado. Los temas que antes impactaban y provocaban ahora se sentían familiares. El programa había hecho su trabajo, quizás demasiado bien. Había abierto las salas de estar de Estados Unidos a verdades incómodas, y ahora esas verdades eran parte del diálogo nacional. Pero para O'Connor, el desafío era personal. Había vivido como Archie Bunker durante casi una década, cargando con el peso de uno de los personajes más polarizadores de la televisión. La pregunta ya no era si el programa podía continuar, sino si debía hacerlo. A puerta cerrada, comenzaron las discusiones sobre el futuro de All in the Family. Los índices de audiencia seguían siendo sólidos, pero la energía creativa que una vez había impulsado el programa se estaba desvaneciendo. Norman Lear estaba listo para pasar a otros proyectos, y O'Connor se sintió dividido. Por un lado, entendía la importancia de dejar un legado intacto. Por otro lado, sentía que todavía
Había más que explorar en la historia de Archie. La decisión de terminar la serie fue agridulce. Cuando se filmaron los episodios finales, el elenco y el equipo sabían que estaban cerrando un capítulo en la historia de la televisión. La risa en el set estaba teñida de melancolía, las despedidas genuinas y emocionales. Para O'Connor, despedirse de Archie era como dejar ir una parte de sí mismo. Una parte que había dado forma no solo a su carrera, sino también a su visión del mundo. Sin embargo, Archie Bunker no estaba del todo listo para desaparecer. Reconociendo el poder cultural del personaje, CBS lanzó un spin-off titulado Archie Bunker's Place. El programa ofrecía una versión más tenue de Archie. Ambientado en un bar en lugar de su sala de estar, era menos cargado políticamente, más reflexivo y en muchos sentidos más personal. O'Connor tomó el control creativo esta vez, asegurándose de que el tono coincidiera con su visión. Quería mostrar un lado diferente del arte, un hombre mayor, ligeramente más sabio, que se enfrenta a las realidades del cambio y la pérdida. Si bien el spin-off nunca alcanzó las alturas culturales de su predecesor, le permitió a O'Connor explorar un territorio emocional más profundo. Los espectadores vieron vislumbres de crecimiento en Archie, destellos de vulnerabilidad que insinuaban la redención. Era la forma en que O'Connor le daba un cierre a un personaje que se había convertido tanto en amor como en odio. Una forma de suavizar los bordes ásperos sin borrar la verdad. El final de All in the Family también marcó un punto de inflexión para el propio O'Connor. Libre de las limitaciones de la televisión en red, comenzó a reflexionar más abiertamente sobre lo que el programa había logrado. En las entrevistas, reconoció que Archie Bunker era un espejo, uno incómodo, pero necesario. Habló de la importancia de la risa como herramienta para la concienciación y el cambio, y de la responsabilidad que conllevaba interpretar a un personaje tan volátil. Incluso cuando surgieron nuevas comedias de situación y la televisión se adentró en una era diferente, O'Connor siguió sintiéndose orgulloso de lo que él y el equipo habían creado. Habían roto barreras, desafiado normas y dado a Estados Unidos algo que nunca antes había visto. Una comedia que hacía que la gente cuestionara sus propias creencias. Para O'Connor, la conclusión de este capítulo no fue un final, sino una evolución. Las lecciones que aprendió de All in the Family dieron forma hacia sus futuros papeles e influyeron en la forma en que abordó la narración de historias. Ya fuera interpretando papeles dramáticos serios o papeles más ligeros, llevó consigo la comprensión de que el arte importa más cuando refleja la vida, la honestidad, la risa, la discusión, la verdad incómoda. Todo tenía significado. Y mientras las luces se atenuaban en la sala de estar de Archie Bunker, los ecos de su voz, sus contradicciones y su humanidad continuaron resonando a través de la cultura estadounidense. El final de All in the Family no fue solo la conclusión de una comedia de situación. Fue el final de una era que cambió la televisión para siempre. Carol O'Connor, célebre por su papel de Archie Bunker, enfrentó una profunda tragedia personal que impactó profundamente su vida y su carrera. Esta pérdida, aunque privada, remodeló su enfoque del trabajo, infundiendo a sus actuaciones una nueva profundidad y sensibilidad. La tragedia no fue aislada. Impregnó todos los aspectos de su vida. Los colegas observaron un cambio, una intensidad tranquila que contrastaba con la personalidad bulliciosa de Archie. En lugar de retirarse, O'Connor canalizó su dolor en su oficio, permitiendo que Archie evolucionara, reflejando la lucha humana real con humor matizado y patetismo.
Después de la pérdida, O'Connor también se convirtió en un defensor silencioso pero decidido, utilizando su plataforma para abordar los problemas que tocaron su vida personal. Prestó su voz a causas, demostrando que era más que un acto. Era un hombre comprometido a marcar una diferencia en medio de su dolor. Al presenciar esta transformación, amigos y familiares vieron profundizar la comprensión de O'Connor sobre la condición humana. Se volvió más empático y reflexivo, equilibrando las presiones de un programa innovador. La tragedia también lo obligó a confrontar lo impermanente de la vida, dando forma a sus elecciones profesionales. En última instancia, este período agregó capas al legado de O'Connor. Se convirtió en un actor que entendía el dolor y la resiliencia, enriqueciendo a All in the Family y elevándolo más allá de una comedia de situación. Desconocido para la mayoría del público, estas experiencias personales dieron forma profunda a la carrera de O'Connor y al alma de Archie Bunker, haciendo que el personaje fuera inolvidable.